encontró la palabra del Señor, libro de Hechos, capítulo 16, versículo 16. Leo entonces como está escrito hasta el versículo 32. Leo en el nombre del Señor. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Más desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Versículo 31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hasta allí, por favor. Qué lindo episodio tenemos esta mañana. Cierra sus ojos un minuto. Señor, permita que en esta mañana podamos poner toda nuestra atención en usted, Señor. Padre eterno, que todo factor distractor en esta hora, Señor, sea ahuyentado en el nombre de Jesús, y que su presencia llene este lugar. Que tu gloria, Señor, interrumpa, Señor, este servicio, Señor. Que la predicación de tu palabra sea fiel, sea verdadera, Señor, a través de mis labios. Padre eterno, en el nombre de Jesús nos sentamos a la mesa para comer del pan del cielo y para beber también de tu Espíritu, Señor, a través de este río de agua viva, Señor, que brotarán en medio de nosotros. Gracias le damos y recibimos su palabra con gratitud, con alegría y con disposición. En el nombre de Jesús, amén y amén. Cada vez que pensamos en este episodio, yo creo que la mayoría de ustedes lo conoce este episodio. El de Pablo y Silas, un momento glorioso, muchas veces se usa para días especiales de la música. Yo creo que el año pasado, parece que fue este año que pasó recién, el antepasado, yo hablé acerca de la importancia de la adoración y de la alabanza. Y muchos se centran en eso de la alabanza, de la adoración, de que Dios corta cadenas, y es cierto. Es fabuloso lo que ocurre cuando el hombre de Dios decide adorar en medio de la dificultad. Pero hoy no quiero centrar la reflexión de esta mañana en el acontecimiento en sí. Hoy quiero que pensemos en una persona. Quiero que pensemos en Silas. Y es por eso que he titulado el mensaje: necesitas un Silas. Necesito un Silas. Necesitas un Silas. Necesitamos un Silas. El apóstol Pablo se convirtió en un colaborador importante para el Señor en la extensión de su reino. Dios lo llamó con poder.
Dios lo llamó en medio de una gran persecución de los cristianos y Dios lo transformó para la honra y la gloria de su nombre, de manera que fuera un instrumento en sus manos, como le dijo Ananías. Instrumento me es este, dijo el Espíritu a Ananías. Había sido llamado este varón de Dios a las misiones, es decir, a la proclamación de la buena noticia. Esa era su función. No era cantante, no era músico, no era ujier, no era portero, no era sonidista. Dios lo había llamado a un ministerio claro. Y Dios también le había mostrado cuánto iba a padecer por su nombre también. Los males que iba a ocurrirle en el camino, en el proceso. Pero él la tenía clarita. Sabía que Dios lo había llamado para la proclamación del Evangelio. Y en este recorrido él comienza 3 viajes. En el libro de los Hechos están descritos los 3 viajes misioneros del apóstol Pablo. Y hay un cuarto viaje que no lo hace como misionero, sino que lo hace como preso. Encarcelado, engrillado. Pero intencionalmente él decide iniciar 3 viajes misioneros que eran importantes para su ministerio y para la proclamación del Evangelio. Ahora, especialmente en este viaje donde encontramos tanto al apóstol como a Silas, lo encontramos en Filipo, los filipenses, ¿ya? Que tiempo más tarde, él escribiría, desde una misma cárcel, la carta del gozo. La carta a los filipenses. Así es conocida la carta de los filipenses, la carta del gozo. Entonces, y en ese proceso es que él establece una relación con un creyente llamado Silas, que es este mismo que está con él. Silas. Su amistad y compañerismo inicia después de un desacuerdo que tuvo con otro compañero de milicia, llamado Bernabé. En el primer viaje iba Pablo, Bernabé y Juan Marcos, viajando y predicando el Evangelio. Pero en su segundo viaje misionero, tienen ahí un desacuerdo entre Bernabé y Juan Marcos, porque Pablo no quería que Juan Marcos los acompañara en el segundo viaje misionero, porque en el primero, ¿qué había pasado? Se había echado para atrás. Es decir, había desertado la misión. Y obviamente para un viaje tan importante necesitaba una persona fiel, necesitaba una persona que lo acompañara, porque no podían haber errores en ese tipo de organización, sobre todo que el Dios Todopoderoso lo había mandado. Entonces, la amistad del apóstol Pablo con Silas inicia en ese desacuerdo, porque dice la Biblia que mientras que Pablo y Silas se fueron, en su segundo viaje misionero, Bernabé y Juan Marcos se fueron en otro viaje. Note bien lo que dice la palabra del Señor. Dice que se separaron. No dice se dividieron, que es muy diferente. ¿Quién viene a dividir? El diablo viene a dividir. Pero aquí estos 4 personajes, se habían separado. Pero Bernabé y Juan Marcos no se separaron para dejar de hacer la misión, sino que se separaron para seguir haciendo la misión. ¿Les suena familiar esa historia o no? Porque la gente dice, no, la iglesia se dividió. No, la iglesia se separó. Y si usted ve en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos específicamente, va a encontrar de que muchos de los cristianos que se reunían se separaron, se dispersaron, producto de la persecución, producto de la opresión. ¿Y qué es lo que permitió eso? Que el reino de Dios avanzara, pero que a la misma vez, al momento de avanzar, se expandiera. Y se cumple lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y el Señor acompañó a Bernabé y a Juan Marcos, y también acompañó a Pablo y a Silas. ¿Ya? Quiero que no me pierda, no perdamos la guía de lo que estamos aprendiendo hoy día. A mí me encanta mucho el libro de los Hechos y ustedes saben que lo hemos estudiado muchas veces y ha sido fascinante sumergirse en esa escritura. Entonces, encontramos que ahora, producto de un desacuerdo, dice la Biblia que se juntó a Silas y comenzaron este segundo viaje misionero, liderado por el apóstol Pablo. Ahora, este viaje traía muchos sinsabores.
Y este es uno de ellos, que producto de la proclamación del Evangelio y de reprender un espíritu del diablo, la gente se agolpó en contra de ellos y los metieron en la cárcel. Por culpa de una mujer, de una muchacha, dice. Ahora no fue por culpa de ella, sino que fue culpa de aquellos que eran amos de esta mujer que adivinaba. Estos se enojaron. Se enojaron porque su fuente de ingreso se había ido a pique. Ya no tenía cómo adivinar, pues si el espíritu del enemigo adivinaba. Recuerde que el enemigo tiene acusadores. Y te va a acusar. Y nos va a acusar de las cosas que hacemos. Así como el enemigo fue delante de la presencia de Dios y le dice, ¿no has visto a mi siervo Job? ¿Cómo no va a estar bien Job si mira, si lo tienes tan bendecido, lo tienes cercado por todos lados? Porque el enemigo, Satanás, el diablo, es un acusador. Él es el que nos va a apuntar con el dedo. Para resaltar nuestras fallas, para resaltar nuestros pecados, para resaltar nuestros errores, para resaltar nuestro pasado. Pero más Cristo vino para darnos una nueva vida. ¿Ya? Entonces, vamos a centrar no en el milagro, esta reflexión de hoy día. No en los azotes necesariamente, ni en la cárcel. Nos vamos a centrar en el compañerismo que tenía Pablo con Silas. ¿Ya? Entonces, Dios desea hoy día que tengamos amistades significativas, hermanos. La iglesia no se puede transformar en un lugar o en un centro donde yo vengo, me saludo y me voy. No se trata de que todos seamos eternos amigos y para siempre. Se trata de formar relaciones. La iglesia es la familia de Dios. El padre de mi hermana Cintia es el mismo padre que yo tengo. Somos hermanos en Cristo. Somos la familia de Dios. Mas a todos los que le recibiesen, a los que creen en su nombre, les ha dado la autoridad, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Usted y yo somos hijos de Dios, por ende tenemos el mismo Padre. Entonces la iglesia debe estar llamada a construir relaciones saludables, relaciones significativas. Esta iglesia, nuestra iglesia, debe ser un centro de refugio. Un centro de fortaleza, un centro de gozo, un centro de alegría. Es decir, que cuando yo me siento desesperado, yo corro a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque en la casa de Dios voy a recibir un abrazo, voy a recibir una sonrisa, voy a recibir un hola, ¿cómo está? Un buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sonó como un señor carabinero. Pero algo vamos a recibir de parte del Señor a través ¿de quién? De los hermanos, pues. Yo he pensado mucho en esto. Llevo semanas pensando en la importancia de la iglesia para cultivar relaciones saludables. Y Pablo y Silas nos enseñan lo importante que es tener hombres y mujeres que nos acompañen en el camino del Evangelio, en la extensión del reino de Dios aquí en la tierra. Necesitamos tener personas que nos acompañen. Y es por eso que quiero que consideremos algunos aspectos que creo yo, base a la palabra del Señor, son importantes. Lo primero que quiero compartirles esta mañana acerca de este ejemplo de compañerismo de Pablo y Silas es que debemos aprender a elegir quién camina con nosotros. Usted debe aprender a elegir quién camina con usted. Yo debo elegir quién camina conmigo. Vamos al libro de Hechos, capítulo 15, versículo 40. Que aquí donde yo le decía acerca de esta diferencia que tuvieron Bernabé junto con Pablo. Vamos al versículo 39, para que entendamos el contexto de lo que voy a resaltar en este minuto. Hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. ¿Ve que dice que se separaron? No que se dividieron, se separaron. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, dice, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Entonces,
Acá hay un principio importante para cultivar relaciones saludables. Elegir. Y elegir bien, pues. No es que alguien dijo, hermano Pablo, no queremos que te quedes solo en el ministerio, toma, aquí te colocamos a Silas. Silas te va a acompañar. ¿No? Pablo entendía el propósito de su vida. El apóstol le entendía para qué Dios lo había llamado. Y es por eso que él escogió a Silas. Dice, escogiendo a Silas. No fue cosa del azar. No fue que se lo impusieron. El apóstol escogió a la persona correcta que lo iba a acompañar en el ministerio, en la extensión. Amados hermanos, la iglesia, el creyente, el cristiano fue diseñado para caminar en comunidad, no para caminar solitariamente. La Biblia dice en el Génesis capítulo 2, versículo 18, que no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Porque pasó un largo tiempo en donde el hombre, su semblante tiene que haber caído. Y Dios dijo, no, esto está mal, el hombre no puede vivir sin alguien. Dicen amén las mujeres. O ya está cansada ya. El hombre no puede vivir solo, no puede estar solo. Dijo, le haré una ayuda idónea. Entonces, no fuimos diseñados para caminar solitariamente, sino que para caminar acompañados. ¿Saben lo que me llamaba mucho la atención? Que el libro de los Hechos hace mucho énfasis en la compañía, la comunión entre los unos y los otros. Esta expresión bíblica en el Nuevo Testamento la encontramos 59 veces los unos a los otros. En cuanto que se reúnan, en cuanto que oren, en cuanto que canten, en cuanto que enseñen. Los unos a los otros. Cuando algo se repite en la Escritura es porque hay que darle énfasis, es porque hay que darle importancia, es porque se merece toda mi atención. Los unos a los otros. Debemos aprender a elegir nuestros compañeros de viaje. Y esto no necesariamente tiene que ver con una vida matrimonial o familiar. Porque yo escogí a mi esposa y mi esposa me escogió a mí. Es más que eso. Porque en el Evangelio, ella sigue ahora, es mi hermana en Cristo también. Y también camina conmigo en esta misión. Y así cada uno de nosotros, los que estamos hoy día aquí. Evidentemente el día de mañana oro a Dios para que se casen. Y se casen bien. Porque allá será el lloro y... Ah, no, es otra cosa. Porque la idea es que disfruten el matrimonio, disfruten la familia. Que sirvan juntos al Señor. Y si algo está destruido y si a lo mejor Dios los tomó así, bueno, Dios es poderoso para cambiar todo. Así es, mi Dios. Aunque hayamos escogido mal, el Señor camina las cosas bien. Por amor a Él. Entonces, es muy importante, amados hermanos, que escojamos compañeros leales en el servicio de la obra del Señor. Personas que estén dispuestas a ayudarse mutuamente y a acompañarse en los diferentes desafíos y dificultades que usted y yo podamos vivir. ¿Es importante la persona que está a su lado? Por supuesto que sí. Porque el que está a su lado va a querer influenciar en usted o va a recibir influencia de él. ¿Han escuchado el dicho coloquial que dice, dime con quién andas y te diré quién eres? Alguien lo dijo antes, Proverbio 13:20. ¿Me ayudas, por favor? Porque esto no solamente va a aplicar para cuando alguien anda con malas compañías. Si mi hermana alguien anda con malas compañías, ese dicho no aplica para esa situación, sino que también para las situaciones positivas. ¿Quién lo dijo antes? Salomón. El que anda con sabios, corta. Nada más que agregar. Pero el que se junta con necios, no dice que va a ser necio, dice que va a ser quebrantado. Pero el que anda con sabios será sabio. Pero el que anda con necio va a ser quebrantado. Porque el afectado no va a ser el necio. El afectado va a ser el que escogió
al necio. Entonces, es muy importante aprender a elegir. Y Silas era un ejemplo de creyente. Por eso es que Pablo fijó su mirada en él, probablemente ya hacía mucho tiempo ya lo había visto. Veía que tenía un carácter maduro. Veía que oraba todos los días, que era un hombre de oración, que era un hombre que meditaba en la Escritura, que era un hombre que tenía un pensamiento de fe, más que un pensamiento positivo. Veía que tenía dones, talentos, que lo usaba al servicio de la obra del Señor. Y dijo, acá tocaré gato, este es mi compañero, este me va a acompañar, este no me va a fallar. Aunque vaya por aquí o vaya por allá, él no va a fallar. Yo escojo a Silas. Gloria a Dios que escogió bien. Entonces, el apóstol lo escoge porque sabía que se iba a transformar en un excelente colaborador en el crecimiento, no solamente ministerial, sino que en el crecimiento como seguidor de Cristo. Jesús también le ponía énfasis en las relaciones interpersonales. El Señor decide ayunar, meterse en un tiempo de oración, en un tiempo de búsqueda de Dios para escoger 12 hombres que lo acompañaran. Diferentes, el uno del otro diferentes, totalmente diferentes. Y aún así habían 3 especialmente afectos, como dice que con ellos se metía a orar por los endemoniados, que con ellos se metía a orar en la habitación de las personas. ¿Por qué? Porque había un vínculo, había una relación significativa. Y no pensemos que el Señor escogió mal a Judas. El Señor escogió bien porque era el cumplimiento de la promesa. Porque ese Judas era el hijo de perdición. Había uno que tenía que dar el paso atrás. Pero como también en el libro de los Hechos se restaura el ministerio apostólico. Y la bendición cae sobre Matías para levantar a aquel Judas que un día se reventó, porque así dice la Biblia, que cayó de un peñasco. Entre paréntesis. Hay 2 expresiones que hablan acerca de la muerte de Judas. Una que se colgó, que se ahorcó, perdón, no que se colgó, se ahorcó, y otra que se reventó en un peñasco. Pareciera que son distintas, pero es lo mismo. ¿Por qué? Porque en la antigüedad la forma de ahorcarse, se ahorcaban, colocaban una piedra grande y la tiraban la piedra al peñasco. Y él iba cayendo detrás, ahorcado, y se reventó. ¿Ya? Por eso uno dice que se ahorcó y uno piensa que pescó como sale en las caricaturas o en las películas, que se metió a un árbol y se terminó colgado. No, es que la roca la tiró al peñasco, que iba atada con una cuerda a su cuello y se ahorcó. Y se han sacado. ¿Ya? Entonces, Judas estaba en el plan de Dios. ¿Jesús había escogido mal? Claro que no. Jesús había escogido bien porque eso era lo que tenía que ocurrir. Pero Jesús sabía a quién escoger, sabía con quién hablar, sabía a quién abrirle el corazón en el Getsemaní. No se lo abrió a los 12, se lo abrió solamente a 3. Lamentablemente, la máquina. Lamentablemente estos 3 se quedaron dormidos. Por eso no puse que seamos como ellos, sino que seamos como Silas. Porque Silas no se quedó dormido en la cárcel. Porque Silas perfectamente podría haber arrancado. Y podría haber dejado solo a Pablo, el apóstol. Pero no. Porque quien reprendió el espíritu de la muchacha no fue Silas. ¿Quién fue? Pablo. ¿Pero a quién apresaron? A Pablo y a Silas. Es decir, por tu culpa. Me acuerdo que cuando estaba en el regimiento, hermano David, servicio militar. ¿Quién más de aquí? ¿Nadie más? A nosotros nos pasaba que por culpa de uno pagábamos todo. ¿Le pasó a hermano David o no? ¿Sí? Era rico, ¿no? Eso era fantástico eso. Estábamos felices, lo amábamos a ese soldado. Pelado le decían antes. Y por culpa de Pablo, Silas dijo, anda ya. Se entregó. Porque era compañero. Bendito el Señor. Oiga, yo quiero un Silas en mi vida, de verdad. Elige bien quien te acompaña en el camino. No le abras tu corazón a cualquiera. Sé intencional en juntarte con un Silas.
Observa, mira, levanta la mirada. Ven quién puede ayudarte en el trabajo, en colaboración a la obra del Señor, en los planes, en los propósitos que Dios tiene con tu vida. Porque Dios quiere que escojamos y escojamos bien. La pregunta es, ¿quién hoy día camina con nosotros? Sabemos que el Señor camina con nosotros. Y lo aprendíamos la semana pasada o la antepasada, no recuerdo qué día fue. Cuando hablábamos de la columna de nube de día y la columna de fuego por la noche. En señal de la compañía eterna y constante compañía de Dios. Pero ¿sabe qué? Estamos en la tierra. Y en la tierra necesitamos relacionarnos. Escoge bien tus compañeros de curso. Escoge bien tus compañeros de universidad. Escoge bien tus compañeros de trabajo. Que sean una influencia positiva, favorable, que te haga crecer, que te impulse a seguir adelante. Bendito el Señor. Elijamos quién camina con nosotros, pero elijamos bien. Lo segundo, en estas características hermosas que tenía Silas, podemos encontrar también que era una persona que iba a ayudar en el ministerio, pero que tenía una gran lealtad. Lo segundo que quiero compartirles es que debe ser un hombre o una mujer que comparta el sufrimiento con los otros. Sabemos que no estamos solos, le decía, que Dios está con nosotros en todas las temporadas de nuestra vida, ¿cierto? Dios está en los momentos de gozo, de alegría y de no tanto. En todas las temporadas de nuestra vida el Señor está. Dios permanece fiel a pesar de que usted y yo no lo seamos. Su fidelidad es grande, es incomparable, es hermosa la fidelidad del Señor. Sin embargo, la Biblia menciona en varias ocasiones la importancia de estar con los débiles. La importancia de estar con los débiles, de llevar en oración a nuestros hermanos los unos con los otros y de estar con aquellos que lloran. Debemos encontrar hombres y mujeres que sean leales en las relaciones interpersonales. Una de las fortalezas que tenía Silas era esa, que fue leal al apóstol. Mire lo que ocurre aquí en este episodio. Porque el momento que ellos estaban viviendo no era favorable, era contrario. Y como era contrario, Silas permaneció. Pero no solamente estaba acompañándolo, sino que así como el apóstol sufría, también sufría él. Porque dice la Biblia que les rasgaron sus vestiduras y además los azotaron. Yo no sé qué hubiese hecho en ese minuto. Quizás más de alguno hubiese sentido temor, miedo. Decir, no, hasta aquí no me llego, esto es muy peligroso, a la casa. Pero Silas tenía la capacidad de compartir el sufrimiento de Pablo. De que si Pablo lloraba, Silas iba a llorar. De que si Pablo predicaba el evangelio con poder y autoridad, atrás estaba Silas. Úsalo, Señor, dale de tu gracia, usa a tu hijo. Llevándolo un poco a la actualidad, ¿cierto? ¿O no, hermano Diego? Importante el clamor, ¿o no? Ya, pues clamemos entonces. Sí, pues. Porque Silas estaba allí para apoyar el ministerio. Estaba ahí para apoyar el ministerio. Ahí iba al lado de Pablo, del apóstol. A la cárcel se fue. A la más profunda se fue. A la más oscura, ahí estaba Pablo y Silas. Engrillado entero, los dos. Él nos dijo en el mismo minuto como que él fue, ¿ah? Que es típico eso. Yo no fui, él fue. Cualquiera de nosotros se hubiese descartado quizás de esa situación. Pero él logró compartir el sufrimiento con el apóstol. Pero no solamente el sufrimiento compartido, y esto es lo más glorioso de todo, que si Pablo oraba, Silas oraba. Yo no me imagino a Pablo y a Silas, o en este momento doloroso, de frustración, quizás la Biblia no registra, Lucas no escribe diciendo, pucha, estos chiquillos se quejaron, o le reclamaron al Señor, pucha, estamos haciendo tu obra y mira lo que nos pasa. Pero ¿cómo es posible? Porque a veces la gente tiene ese concepto del Evangelio,
De que estoy en el Evangelio, estoy yendo a la iglesia, estoy yendo los domingos, pero mira, me da peor. Y te puede ir peor todavía. Porque el enemigo no va a querer que tu vida prospere en todas las áreas de tu vida. Entonces ellos no levantaron un reclamo, una queja delante del Señor. Por el contrario, en medio del sufrimiento que tenían estos dos, tuvieron la actitud correcta de adorar al Señor. Adorar al Señor. Es fácil estar en los momentos alegres con otros. Feliz cumpleaños, feliz año nuevo, feliz Navidad, feliz santo. No, nosotros no celebramos santos, ¿ya? Feliz aniversario. Qué bueno que te titulaste. Qué bueno que terminaste la carrera. Qué alegría. Es fácil estar en los momentos alegres, pero qué difícil estar en los momentos difíciles. Porque si al Señor le pasó, ¿qué no nos va a pasar a nosotros? Pero siempre Dios puede levantar un Sila en tu vida. Que mientras tú estás sufriendo, Sila está orando por ti. ¿Y acaso no lo hizo el Señor con Pedro? ¿Sabes que Pedro, el diablo te va a pescar y te va a zarandear, bien zarandeado como a trigo, dijo? Pero yo no he orado para que no te zarandee. Qué gusto de orar así, ¿cierto? Qué rico sería que el diablo no nos zarandeara. Pero el Señor no dijo eso. El Señor dijo, yo voy a orar para que tu fe no te falte. Y resistas el zarandeo. ¿Sabe usted que el trigo y la cizaña crecen juntos? ¿Y cuál es la diferencia? Visiblemente son iguales. ¿Sabe cuál es la gran diferencia entre el trigo y la autoridad? El trigo y la cizaña, esa cuestión. El trigo y la cizaña, ¿sabe cuál es la gran diferencia? Que usted pesca el trigo y lo aplasta. Y en su mano queda el fruto, la semilla. La cizaña usted hace lo mismo. La aplasta y usted queda en las manos, nada. Porque no tiene semilla. Entonces el Señor no le dijo a Pedro, te voy a zarandear como cizaña, como a trigo. Pero en ese zarandeo vas a mostrar la semilla de la fe. Tome esto en su corazón, por favor. Porque lo que lograron demostrar estos dos era en que había fe, en que había confianza. Y como había fe y confianza en medio del sufrimiento, ellos cantaron, ellos oraron, ellos adoraron. Y no silenciosamente, pues dice la Biblia que los presos lo escuchaban. Aunque hubiese sido un susurro, pero algo salió de su corazón, porque de la abundancia del corazón la boca hablará. Entonces cuando te encuentras en dificultades, a veces la gente pone corazas. Es que nadie tiene que saber lo que yo estoy pasando. No, amado hermano, amada hermana, necesita tu hermano, tu hermana en Cristo, maduro, tu pastor, tu líder, necesita saber lo que estás viviendo. Porque a lo mejor no te va, si te faltan recursos, no te va a pasar 10 lucas o 20 lucas. Pero sí lo que va a hacer, va a poner las manos sobre ti y como Sila va a orar contigo. ¿Sabes qué? Yo prefiero que los cerrojos se abran, que las cadenas se corten antes de recibir algo tangible. Si hay algo que yo puedo valorar de ustedes, es que usted está orando por mí. Lo demás pasa a segundo plano. Y si usted sabe de alguien que está sufriendo, sufra con él en oración. ¿Sabe que van a haber ocasiones en que el otro no va a tener deseo de cantar? Van a haber ocasiones en que el otro va a llegar desanimado. Eso puede ocurrir. Pero al ver cantar al otro, su corazón se va a encender. Eso pasa en la adoración. Ve que uno dice gloria a Dios, aleluya, levanta los brazos y algo comienza a ocurrir en el ambiente. ¿Por qué? Porque es Cristo glorificado. Oiga, si lo que hicieron en la cárcel, estos dos que estaban sufriendo, estos dos amigos fieles, fervorosos, estaban adorando al Señor, es decir, dijeron, tu presencia venga a este lugar. Era el lugar más sucio, peor que esto. Y usted está libre, yo estoy libre. ¿Tiene cepo? No tengo nada yo. No tengo ni una cadena.
Porque Cristo me hizo libre. Hay libertad en la casa de Dios. ¿No cantamos eso recién? Claro que hay libertad en la casa de Dios. Porque donde está la presencia de Dios, allí hay libertad, pues. Y ellos hicieron descender la presencia de Dios. Pero habían decidido caminar juntos en el sufrimiento. Jamás dejar solo al apóstol Pablo. Silas no le reprochó al apóstol Pablo porque estaban en la cárcel, sino que decidieron cantar y llorar juntos. Necesitamos un Silas en nuestra vida, amados hermanos. Necesitas un Silas que nos anime en medio de la necesidad, en medio de la aflicción. Que esté presente no solamente en la oración, sino que en los gestos, los detalles con nosotros. Que sean capaces de estar en todo tiempo con usted y conmigo. Necesitamos un Silas. A veces nuestra vida se vuelve solitaria, ¿sabe? Digo nuestra vida de manera personal, no por el hecho que seamos pastores, no. A veces nuestra vida se vuelve solitaria. Pero siempre habrá un Silas ahí que nos acompañará. Proverbio 17:17. En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Eso era Silas para Pablo y Pablo para Silas. Como un hermano en tiempo de angustia. Entonces cuando te sientas afligido, como hay un lindo himno, avisa al capitán, pues. ¿Cómo es ese himno? Sí, pero hay que seguir firme y adelante. ¿Ah? Si alguno se siente en desmayo, avise, pues. Si hasta los himnos no hablan, ¿ves? No te vamos a predicar de un himno. Porque están inspirados en la palabra del Señor. Entonces, que ese Silas comparte el sufrimiento con nosotros. Tercero y último. Y con esto finalizo. Necesitamos un Silas. Y quizás usted va a mirar a su alrededor buscando un Silas que lo acompañe, que sea leal con usted. Y quizás va a pensar, no encuentro ningún Silas. ¿Sabe por qué? Porque ese Silas es usted. Quizás va a buscar un Silas y no lo vas a encontrar. Eso es porque Dios nos ha mandado a nosotros a ser el Silas de alguien. La iglesia es un organismo vivo, amados hermanos. La iglesia no está muerta, la iglesia está viva porque tiene un Cristo vivo. Y necesita cultivar relaciones importantes, duraderas y saludables. Pero ahora yo debo determinar ser ese Silas para otro. Si usted mira a su alrededor, hay muchos espacios vacíos. Unos que no están y otros que faltan que llenar. ¿Cierto? Por dos razones son. Unos no vinieron y los otros no se han llenado. Pero si estamos hoy día, esta mañana acá, es porque Dios nos está llamando a ser como Silas. Dios nos está llamando a usted y a mí para ser el Silas de otros. Para animar a otros, para levantar a otros, para sanar a otros, para restaurar a otros. No porque el poder esté en usted, es porque usted y yo somos instrumentos en las manos del Señor. Entonces, debo ser intencional ahora en formar relaciones que bendigan nuestras vidas. No solamente estoy para escoger un Silas, sino que también para que me escojan a mí. Que cuando la gente me vea, que cuando la gente lo vea, hay en usted el corazón de Silas.
que vean lealtad, confianza. Dios puede restaurar la confianza. A veces, cuando yo, el año pasado, incorporaron un nuevo jefe en el área comercial, él dijo, al presentarse, dijo, mi nombre es tanto, tanto, tanto. No lo voy a mencionar porque salimos en las redes ya. Pero lo que yo voy a hacer ahora con ustedes es darle toda mi confianza a ustedes. Ustedes verán si la cuidan o si la pierden. O si la dañan. Lo que usted es interesante. Porque eso es lo que hacemos nosotros. Yo hoy día entrego toda mi confianza a ustedes. Y viceversa, ustedes van a entregar su confianza a mí. Entendiendo que somos hermanos en Cristo. Hermanos en Cristo. Y que yo puedo ser un Silas para usted. O usted puede ser un Silas para mí. Finalmente, todos somos Silas. Pero si quizás en su entorno usted no encuentra un Silas que edifique su ministerio, que bendiga su vida, eso es porque Dios lo ha llamado a usted y me ha llamado a mí para ser aquel Silas de otros. Que en medio de la adversidad, en medio de la necesidad, siempre usted estará con aquel que está sufriendo. Por eso el apóstol Pablo escribió diciendo en Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Esto es lo que agrada al Señor, aprender a sobrellevar las cargas de los otros. Entonces debemos ser fieles, leales en la compañía, capaces de enfrentar juntos los conflictos. Aprender a llevar a mi hermano, a mi hermana en la oración. Ayudarnos a llevar las cargas. No para que mi carga ande en boca o en el corazón de otros. No, para que eso ayude y contribuya en el crecimiento de mi relación con las personas y también en mi relación con Cristo. Entonces, no solamente estamos llamados a escoger un Silas, usted y yo podemos ser aquel Silas. Hombres y mujeres confiables, con un sano corazón para oír, para aconsejar y para apoyar. Silas fue un fiel colaborador de Pablo. Seamos hombres y mujeres colaboradores, serviciales en la obra del Señor. Se va a dar cuenta y nos vamos a dar cuenta que si tomamos esta actitud en nuestro corazón, el trabajo de la iglesia, el servicio de la iglesia, no solamente dentro como persona, como organización, sino que fuera de ella, va a ser efectivo. Va a ser efectivo. Con poco vamos a hacer mucho. Necesitamos 100 hermanos todavía. Digo todavía. Con los que hoy día somos podemos hacer algo. Pero cuando lo hagamos, hagámoslo bien. Hagámoslo bien. Quizás no era mucho lo que apoyó Silas al apóstol, pero pucha que le sirvió. Estuvo con él siempre. Para finalizar, Jesús se rodeó de las personas correctas en su ministerio. Y eso es lo que debemos aprender a hacer. No le prestemos oído a cosas que nos dañen. Porque las malas conversaciones, dijo el apóstol, corrompen las buenas costumbres. Y a veces pensamos que el que daña es el que habla, sino que también el que oye. Ambos son dañados. Tengamos conversaciones que edifiquen. El apóstol Pablo estaba tan bien acompañado que no le importó estar en la cárcel para orar y para cantar. Porque sabía que en la cárcel, en esa celda oscura, tenía la compañía del Señor, pero también estaba la compañía de su hermano Silas. Así que yo le invito a que cultivemos relaciones saludables. Necesitamos un Silas y seamos un Silas. ¿Y sabe lo que va a ocurrir en nuestra vida? Los milagros van a acontecer. Los milagros van a acontecer. Porque en la comunión hay bendición. Y estos dos se pusieron de acuerdo para cantar y para orar. Dice la Biblia que vino un gran terremoto, que aquellos que estaban presos ahora estaban en libertad. Y la vida del carcelero recibió salvación, él y toda su familia. Así que necesitamos un Silas y seamos un Silas. Le invito a ponerse de pie y oramos y le damos gracias al Señor.